Yo entiendo que si esta situación no escala, el gobierno podría llegar con ruido político, ruido en mercado, seguramente ruido en brecha, podría llegar hasta la selección. Sería un escenario donde, como te digo, en algún momento va a tener ruido, pero está llegando con una economía mucho menos frágil que en otras ocasiones. Antes de arrancar, acordate, suscribite al canal Ahora Play acá en el botoncito de acá abajo. Y después, eso sí, dale likes a los videos y activa la campanita, así te enterás cada vez que empieza alguno de nuestros programas. Ahora sí, vamos a escuchar. Cuando vos decís este shock, este caso, frena todo. Te hace ir la agenda un poquito, te la corre para atrás. Claro. Y la agenda que te venía, que vos venías un Milei que avanzaba en todos los frentes, excepto si querés el externo, con un gran envión, esta agenda hoy te traba. ¿Y qué digamos, concretamente, te frena que la baja del riesgo país? Te frenó la baja del riesgo país. Sí, la acumulación de reservas también. Alguna acumulación menor de reservas vas a tener. Ajá. En el tema legislativo, yo estoy viendo que se está manteniendo la agenda legislativa, pero probablemente vaya a otra velocidad, con otra fuerza, otro impulso. Vos ahora tenés un pedido de juicio político que entiendo que no va a prosperar, pero bueno, está, antes no estaba. Y claro, tenés cositas así, tenés los comentarios de Macri, que vos bien lo analizabas, que están ahora, que si no, no hubieran estado. Claro. Tenés un escenario que te cambió un poco, te tiró la agenda para atrás. Lo que sí también veo que el gobierno inmediatamente ayer ya puso de nuevo la agenda externa sobre la cancha, logró contener, ayudó bien o trabajó bien en contener el impacto en los mercados, que fue limitado, pero tuvieron ahí los organismos públicos interviniendo lunes y martes. Ahí está, mira, disculpame, muy interesante lo que estás contando. Justo, mira, Mario Ernesto dice, ¿qué hay del rumor de que están sacando del Fondo de Garantía para intervenir? Un poco me parece que vos estás diciendo eso. Y ahí lo que vos ya tenías era un banco central que venía interviniendo activamente para contener las brechas cambiarias, y lo que se ve alrededor, si querés, en los últimos días, última semana o 2 semanas, son más intervenciones, cuando analizás los volúmenes negociados en bolsa, más intervenciones cambiarias asociadas al FGS y ya no al Banco Central, que son más intervenciones cambiarias en los bonos en dólares, en el AL30D, con lo cual uno tendería a pensar, y haciendo cálculos propios, de que probablemente el fondo que el gobierno anunció de intervención de 2.000 millones de dólares, que iba a intervenir con eso el Banco Central, probablemente se haya agotado o esté por agotarse. Con lo cual, lo que tenés es al FGS, que igualmente, yo estimo que si el gobierno tuviera que, se le agotó esos 2.000 y tuviera que sacar a la cancha al Banco Central, los va a sacar. Pero uno tiende a ver eso, ¿no? Está bien, y digamos, y si es así, si se agotan esos recursos que en principio estaban destinados para intervenir en el contado con liqui, se anunció. Claro, y si se agota y tienen que recurrir al ANSES para intervenir, y si tienen que sacar a la cancha al Banco Central, ya no sé, digamos, está bien, podés. No lo van a sacar, uno no espera, digamos, no se van a suicidar. Ok, eso te quería preguntar. Transitoriamente, para cumplir la palabra, probablemente estén sacando al FGS a intervenir, pero digamos, si lo necesitaran, seguramente lo van a sacar. Y aparte, digamos, son 2 tipos de intervenciones diferentes, tienen efectos diferentes. Si bien las 2 ayudan a contener la brecha, el efecto de intervención del Banco Central es más potente porque al mismo tiempo que interviene, absorbe pesos, lo cual no puedes hacer con el FGS. Y la otra cuestión es este escenario que vos estamos analizando y contando. ¿Qué implica? ¿Que el gobierno necesita sí o sí ahora acelerar un acuerdo con el fondo? Digámoslo, ahora sí tiene que ir, digamos, cuando Milei esta medianoche viaje y se encuentre, creo que mañana a la tardecita a las 19 con Cristalina, Caputo también se va a reunir. ¿Necesitan ahora sí de manera urgente acordar con el fondo? Porque hasta ahora era, bueno, vemos después de las elecciones, qué sé yo.
ya ha anunciado que el acuerdo con el fondo ya ha dicho que va a estar para abril. Lo que necesitan hoy es generar expectativa de que hay acuerdo. Eso sería sacarme fotito con Cristalina, con Guita, estar ahí, que haya un comunicado de prensa, que haya avances. Como tantas veces sucedió con autoridades económicas que han usado al fondo como instrumento para calmar expectativas. Eso de corto plazo. Vos me preguntás a mí, yo digo que si yo estuviera ahí sentado atrás, trataría de no hacerlo, de evitar el acuerdo con el fondo. Pero un cachito, te interrumpo, pero para meterme ahí, pues muy interesante lo que vos estás diciendo. Vos decís, si yo estuviera en lugar de Caputo, Milei, y trataría de no hacer el acuerdo con el fondo, porque esto que voy a decir rompe un poco el esquema que todos, digamos, tenemos en mente, esto de, ojo, que el gobierno pudo haber en algún momento pensado en demorar ese acuerdo hasta después de las elecciones porque implicaría salir del cepo, etcétera, etcétera, pero otra cosa cuando tenés un quilombo, esta tormenta, el shock que vimos, y bueno, y si ya tenés a ANSES interviniendo y probablemente haya que apurar el acuerdo con el fondo. Vos decís, si yo estuviera ahí... Ojo, este shock puede ser transitorio. Si lográs hacerlo transitorio, es usar el fondo hoy, calmar expectativas, como tantas veces se ha hecho en el pasado. Eso te ayuda, es un instrumento más que podés hacer, y pasás la tormenta, y si viene la tranquilidad, ya estás en otro escenario. Eso implica que no escale este escándalo, el CryptoGate, con todos los rumores que hay por versiones de coimas, etcétera, etcétera. Y la oposición no ponga muy virulenta. Claro. Pero hoy, con la foto que tenemos, cierto es, como vos estás mencionando, una dinámica, estamos todos analizando una dinámica que ya tiene vuelo propio, esto del CryptoGate. La pregunta que te hago es, ¿por qué vos, si fueras Caputo Milei, no irías a un acuerdo rápido ahora con el fondo? Yo lo que digo es, iría viendo. Si no me queda otra, voy al fondo, pero en general todos los programas con el fondo en el pasado implican muchas restricciones de política económica, sobre todo con el uso de reservas, y eso condiciona mucho toda la política económica. Te quita muchos instrumentos de política. Y después lo que muestra la historia es que los programas diseñados con el fondo no han sido buenos. En Argentina no tuvieron resultados y en general, desde mi punto de vista, los diseños han sido bastante pobres. Han tenido errores importantes de construcción que ayudan a terminar mal. Si querés, el primero de Macri, que terminó en 2 meses, donde lo que apuntaba en un contexto de falta de crédito externo, de pérdida de crédito externo, ya el mismo programa, si mal no recuerdo, preveía la emisión trimestral de deuda para absorber las famosas LEVAC de alrededor de 3.000 millones, 4.000 millones trimestrales. O sea, vos ibas a estar cambiando deuda a corto plazo por deuda de largo plazo, en un contexto que no tenías acceso al crédito. Con lo cual eso ya por diseño implicaba una inconsistencia, ¿no? No tengo crédito, ¿cómo voy a emitir a más largo plazo el que venía emitiendo? No cerraba. Y eso sumado que era un programa que lo que buscaba era mantener la paridad cambiaria cuando el problema era externo. Y entonces, está bien, digamos, yo coincido con vos en que la verdad que cada acuerdo con el fondo fue para incumplirlo y terminó dañando la economía. Ahora el asunto es que tenés al fondo adentro, ¿qué vas a hacer? En algún momento vas a tener que llegar a un acuerdo, vamos a ver qué propone. Bueno, el acuerdo vas a tener que hacer en algún momento, eso es claro. Digamos, hay vencimiento de capital, que esos vencimientos de capital no se los vas a poder pagar al fondo por la magnitud, y en ese momento sí tenés que hacer algún acuerdo para, en vez de pagar 5.000 millones de dólares por año de capital, estés pagando 1.000, 2.000, claro, y sea algo más pagable. Ahora bien, este año no tenés vencimiento de capital, solo de intereses. Sí. Y el 2026, recién después en el segundo semestre, tenés el primer vencimiento de capital. Con lo cual, si uno pudiera no endeudarse y no incrementar más la deuda con el fondo, no estaría mal. Vamos al tema atraso cambiario. ¿Se banca
justamente esta dinámica económica en un contexto político que se complejizó, que vamos a ver hasta dónde escala, se banca en un mercado tranquilo, digamos, hasta las elecciones, este atraso cambiario. No sé qué pensaba, de qué magnitud tiene, si es también urgente ir manejándolo. Yo entiendo que si esta situación no escala, digamos, el gobierno podría llegar con ruido político, ruido en mercado, seguramente ruido en brecha, podría llegar hasta las elecciones. Sería un escenario donde, como te digo, en algún momento va a tener ruido, pero está llegando con una economía mucho menos frágil que en otras ocasiones. Claro, pero si el diagnóstico del mercado y tuyo, de la mayoría, la gran mayoría que tengas atraso cambiario no quiere decir que tenga que devaluar ya. Podés tener atraso cambiario y podés aguantarlo en términos de política económica mucho tiempo en el tiempo. Eso se puede hacer. De hecho, muchos decían que la convertibilidad tenía un problema de atraso, aguantó mucho tiempo. Claro. Lo que sí sería lo ideal es encontrar el momento político para salir lo más ordenadamente posible de esa situación. Es sostenible y eso te lo reflejan los mercados, donde la tasa de espera de evaluación hasta las elecciones es bastante moderada. Pero digamos, si vos tenés atraso cambiario y el diagnóstico es, y bueno, en algún momento vas a tener que salir, y seguramente, o muy probablemente eso ocurra después de las elecciones. El mercado, por lógica, no se va a adelantar a esa. Digo, ¿quién va a quedarse? Digamos, el mercado son inversores que hacen sus apuestas, tienen sus fichas puestas. Si ya sabés que después de octubre vas a liberar el cepo, vas a tener que ajustar el tipo de cambio, ¿te vas a quedar sentadito esperando o te vas a adelantar y podemos tener, por ejemplo, una ampliación de la brecha antes de las elecciones? Vas a tener presiones cambiarias antes de las elecciones, seguramente se va a sentir en la brecha y lo más probable es que el Banco Central intervenga. Como viene interviniendo, donde hoy hasta podrías decir que tenés una brecha constante, informal, fija, brecha, esto es tipo crawl, con brecha del 15 fija más o menos ya, 15, 12, que viene oscilando así hace tiempo, con ese techo. Probablemente la tengas de acá hasta las elecciones y ahí el tema viene de nuevo. Si haces un acuerdo con el fondo, en principio, salvo que hagas algún acuerdo con algún esquema especial, va a acentuar más, ¿no? La presión cambiaria o el temor a devaluación. El fondo, naturalmente, lo que pide, como pidió en Egipto y en tantos países recientemente, es una devaluación, tipo de cambio flotante, administrado, pero no tipo de cambio fijo. Si tenés un acuerdo con el fondo, lo que tenés que hacer en el diseño de ese acuerdo con el fondo, que el acuerdo con el fondo no te realimente esas expectativas de devaluación. Claro. Está el acuerdo con el fondo, entonces todos vamos a querer más todavía, que después de las elecciones viene un cambio. Esto que vos estás mencionando es, ojo, porque el gobierno dice, y en el cuarto trimestre firmamos el acuerdo con el fondo, pero cuando vos lo firmás, al mercado le estás dando información de lo que va a pasar después de las elecciones, suponiendo que este acuerdo, tal vez de corto plazo, sea para mantener las expectativas, para llegar con cierta tranquilidad a las elecciones, pero si vos ya estás diciendo, y después de las elecciones vamos a firmar uno de más largo plazo que incluirá la salida del cepo, y estás dando la información al mercado que se te adelanta y te genera presiones hoy, no después de las elecciones. ¿Estás diciendo eso vos un poco? Sí, por eso tenés que tener mucho cuidado en el diseño del acuerdo, cómo lo haces y cómo presentás o cómo administrás esa expectativa de salida del cepo. Hasta ahora, la expectativa de evaluación que inicialmente le iban a sacar marzo, mayo del año pasado, la han administrado muy bien. Lo que tenés por ahora es un Milei que los distintos shocks políticos que ha tenido, y ha tenido varios, básicamente ha sabido hacer algo como para que en su imagen, en su popularidad, no se viera resentida. Claro. Tuviste el caso de la universidad, el discurso de Davos, eso hasta ahora en los números uno ve que Milei sigue ahí arriba. Probablemente eso obedece a que ha logrado ordenar la economía,
ha tenido una dinámica desinflacionaria exitosa, ha contenido la inflación, la ha reducido en forma significativa, con recuperación económica muy heterogénea, pero el hecho a la gente de poder hacer planes, tener capacidad de hacer planes en este escenario, evidentemente está pagándole mucho, con lo cual, si mantiene ese apoyo popular, uno tendería a pensar que salió bien de este shock y la cosa camina y él tiene márgenes para moverse políticamente. Ahora, si este shock se espiralizara y políticamente quedara debilitado sin apoyo popular, ahí sí vamos a otro tipo de escenario mucho más complicado. Pero digamos, por ahora uno veía que la cosa estaba hasta ahora, repito, contenida. Todavía este efecto no se va a disipar, sobre todo con la denuncia de Coimas. Uno no sabe qué puede pasar. Lo que sí también, y esto hay que monitorearlo, es un gobierno donde lo que va este año ha cometido, uno podría decir, 5 errores no forzados, ¿no? Y 5. es mucho para el corto plazo.